necesito que se me honre, que se me valore. Eso demuestra una sola cosa, que no estoy comiendo el pan de vida. Porque ese pan satisface para siempre. Que Dios muestre nuestra miseria y nos podamos ver como Dios nos ve, ¿verdad? Amén. Jesús dice que Él es el agua de vida, que el que cree en Él nunca más vuelve a tener sed. Y dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Ayúdenme a pensar. Si yo tomo el agua de vida que brota dentro de mí, y tomo y estoy satisfecho, no necesito tomar de otra fuente, ¿verdad? Amén. Y tomo, quedo satisfecho, pero el agua no se agota. Y si estoy satisfecho y el agua sigue brotando y no se agota, ¿qué puedo hacer con esa agua? Puedo dar. Puedo dar y puedo dar y puedo dar. ¿Y se agota? No, Nunca se agota. no. Y descubro algo extraordinario. Escúchame, esta es la llave. Es la llave de lo que el hombre pierde su vida en querer encontrar. Descubro que soy 3 veces más feliz que el que recibe. Porque más bienaventurado dar que recibir. Amén. Esta es la clave. Es la llave del gozo, ¿me entienden? No es recibiendo, es dando. Amén. Miren que hay que tener una teología profunda para poder entender la palabra cuando dice que está siempre gozoso, ¿verdad? Nos acostumbramos a creer verdades que no son una realidad en nuestras vidas. ¿No es serio? Que vivamos tan por debajo del Evangelio y ni siquiera sintamos culpa. Ni siquiera nos preguntamos, ¿qué pasa con esto? Porque si el Evangelio no es posible vivir, si no es una realidad, el impostor es Dios. ¿Qué pasa con esto? Quiere decir que si la palabra dice eso es porque Dios quiere que nosotros estemos siempre gozosos y eso es una realidad. Amén. Pero toda la Escritura explica que nuestro gozo es Él. Amén. No hay otra cosa en el mundo que satisfaga. Es verdad. Amén. Solo Amén. Él. Sí, Señor. Creer en Jesús significa que yo me siento completamente satisfecho en Él, como quien cubre todas mis necesidades y mis ansias. O sea que yo puedo definir la soberbia, por ejemplo, o puedo definir la codicia. ¿Qué puedo decir la codicia? Todo el pecado, digamos, ¿no? Por ejemplo, la codicia es alejarme de Dios, en que Dios sea mi satisfacción, dejar de creer que Jesús es mi satisfacción para buscar mi propia satisfacción en los bienes materiales. Dejar de creer que Jesús es el pan de vida, el que satisface todas mis necesidades, por ejemplo, en la amargura, para encontrar satisfacción en la venganza. Mi manera de actuar define que yo creo que creo, pero en realidad no estoy creyendo que Jesús es quien dice ser para mí. ¿Se entiende? Y mi vida revela que en muchos aspectos estamos creyendo en un Jesús histórico, pero no en el que vino a transformar mi vida para siempre. ¿Verdad? No el que me permite vivir para la gloria de su nombre. ¿Ustedes saben qué es el pecado? El pecado, yo voy a decir sencillamente, es hacer lo que yo quiero y no lo que yo quiero. Es la independencia del gobierno de Dios. Mando yo, decido yo mi vida. Dios llama el reino de la luz al gobierno de Dios sobre mi vida. Dios llama al gobierno de las tinieblas al gobierno personal. Decido yo. Es nuestra separación de Dios. Pero yo les preguntara a ustedes, o les pregunto a los jóvenes, supónganse, ¿están estudiando tal cosa? ¿Por qué están estudiando eso? Porque me gusta.
Y quieren trabajar de tal cosa. ¿Por qué quieren trabajar de eso? Bueno, porque me gusta. Elegimos el lugar donde queremos vivir, elegimos el colegio para nuestros hijos, elegimos la iglesia donde nos queremos congregar, y yo no entiendo. No entiendo cómo la iglesia logró desconectar la gracia de la gloria de Dios. No lo entiendo. Porque el Evangelio es Cristo en mí. ¿Saben eso? El Evangelio no es ni siquiera que Dios nos dio su Espíritu Santo para vivir una vida parecida a la de Jesús. No es ese el Evangelio. El Evangelio es Cristo en mí. Por eso es necesario la negación de uno mismo. Jesús dijo: nadie puede venir en pos de mí si no abandona su vida. Todo lo que desea, todo lo que anhela, su proyecto de vida, para hacer lo que Dios anhela, lo que Dios desea, su proyecto en mí, su propósito en mí. ¿Se entiende? Y dice, y toma la cruz cada día para morir en ella, para morir y resucitar juntamente conmigo a una nueva vida. ¿Vieron qué distinto que predicaba Jesús? ¿Vieron que nunca dijo que había que aceptarlo en el corazón? Las multitudes se daban vuelta cuando Jesús le decía cuál era el precio, el costo de seguirle. ¿Se acuerdan? Una vez, en la multiplicación de los 5.000, eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, imagínense que habían 20.000, 25.000, ¿cuánta gente habría? No lo sé, pero mucha. Y después que Jesús los alimentó, los sanó, se paró y le dijo: miren, ¿vieron lo que comieron? Mañana van a tener hambre de nuevo. Los que sané se van a volver a enfermar de otra cosa. Y a los que resucité, ¿qué les parece? Se van a volver a morir. Pero el que come de este pan nunca más va a volver a tener hambre. Amén. Y dice: mi cuerpo, mi carne, verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida. El que no se niega a sí mismo, toma la cruz y me sigue, no puede venir en pos de mí. No puede ser un hijo de Dios, no puede ser un discípulo de Cristo. Dice la palabra que toda la multitud se dio vuelta y se fue. Los discípulos le dijeron: Señor, nosotros dejamos todo para seguirte. Es como vos decís, o sea, nosotros sí dejamos todo para seguirte. Pero si aceptás un consejo, una crítica, me parece que esta vez se te fue la mano, o sea, esta vez tus palabras fueron duras. Y a Jesús, que en materia de amar nadie le puede ganar, ¿ustedes qué saben? ¿Qué dicen? ¿Alguien puede amar más que Dios? No se puede. Jesús les dijo: y si ustedes se quieren ir, también pueden irse. Pero Jesús nunca predicó otro evangelio. Nunca. ¿Ven? El evangelio no es para cuadrar cifras, es para la gloria del Padre. La única manera de que la iglesia sea multitudinaria es ensanchar la puerta, porque la puerta del verdadero evangelio es angosta. El camino es estrecho. Amén. Esfuércense por esperar. Amén. Sí, Señor. Si nosotros ensanchamos la puerta, va a entrar mucha gente, pero vamos a tener iglesias llenas de personas que demandan comida, sanidad, demandan todo el tiempo, pero no están dispuestas a dar la vida, porque nunca entendieron cuál es el costo de seguir a Cristo. Amén. Amén. O sea que la iglesia tiene que tener el tamaño que Dios dice. No hay iglesia grande ni iglesia chica, es la iglesia de Cristo. Amén. 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 Y ya yo creo que estamos en el principio y el fin de la iglesia de los iluminados. De verdad se lo digo. Y se está empezando a construir la iglesia de Jesucristo. Dios está preparando a la iglesia que va a venir a buscar.